mientras el tema de Said Badwan, el hombre robot, la ciencia detrás de las explosiones en Beirut, les quiero decir, en este instante, traducción Emilio Vallesvidrio, as we are speaking, fíjate nada más, Said, @ el hombre robot, dimite el gobierno del Líbano luego de las protestas por la explosión mortal de la semana pasada. En este momento, ¿eso qué quiere decir? Que el primer ministro Hassan Diab va a renunciar junto con todos sus ministros por ineptos, por la explosión, por eso, porque la gente en Líbano no se dejó de este tema y se levantaron en protestas terribles después de la explosión en Beirut, y pues ahora dimite el gobierno. ¿Por qué no tenemos esa civilidad en México, caray? ¿No? De si algo no nos gusta, protestamos e ipso facto, ¿no? Pues se acomodan las cosas. Pero en fin, es curioso cómo en el momento que vas a arrancar con la ciencia detrás de las explosiones en Beirut, esté dimitiendo este señor. Bienvenido, te escuchamos. Hola Fernanda, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Y sí, definitivamente es un tema porque había únicamente dos posibilidades de que algo fuera esta explosión en su momento, ¿no? Una era que fuera un accidente y la otra era que fuera un atentado. Fuera cual fuera, el Líbano estaba en unos problemas terribles porque si fue un accidente, esto implicaría que estamos lidiando con un Estado fallido y que justamente los gobernantes tendrían que renunciar, y pues justamente vamos a hablar de esto y es lo que acaba ocurriendo, y era justo lo que te iba a decir, en realidad, que todo indica que sí se trató de un accidente, y no solo de un accidente, sino de un accidente relacionado a una negligencia de nivel brutal. Fíjate, te voy a contar un poquito de la historia de lo que ocurrió desde el principio con este barco. O sea, lo que pasó es que había 2.750 toneladas de nitrato de amonio, que se puede usar, entre otras cosas, como un fertilizante, pero es muy, muy explosivo, en un barco muy cerca del puerto de Beirut. ¿Qué hacía ese barco ahí? Es una historia muy chistosa. Ese barco iba de Rusia a Mozambique, o sea, iba de paso. Tienen un fallo mecánico y tienen que parar en Beirut, pero la autoridad del puerto no les deja zarpar por el mal estado en el que está el barco. Entonces van pasando los años, porque esto tiene ya 6 años ahí parado ese barco, bueno, tenía, y la empresa rusa dueña del barco acaba quebrando. Entonces la carga se queda ahí, abandonada. Y la tripulación, que eran rusos y ucranianos, se quedaron atrapados en el barco por 1 año. ¿Cómo? Que nos recuerda las situaciones que están pasando hoy día las personas por el tema del COVID-19. Que tenemos trabajadores en barcos varados, que no pueden bajar. Ellos bajan hasta que un juez autoriza su repatriación. Y entonces el nitrato es movido al puerto. Varios oficiales de las aduanas envían cartas a jueces. Están documentadas 6 cartas donde suplican que la carga sea exportada, que se entregue al ejército, que se Porque subaste. es peligrosa. Exacto, que hagan lo que sea con ella, pero que la quiten de ahí porque es peligroso, y los ignoran. En 2020, ahora, 6 años después, una chispa de soldadura en otro hangar cercano lo enciende. Esto, pues el incendio que hay cercano crea una reacción en cadena que llega al almacén de nitrato. En la primera explosión es en el almacén donde viene la chispa, y ahí ¿qué existe? ¿Qué hay ahí? Era el tema de los fuegos artificiales que estaban diciendo. Perfecto. No y la mucho explosión sentido. fue durísima, la fortísima que vimos, es la del Es nitrato.
que está cerca de ese almacén. 2.750 toneladas. No, bueno. Estaban cerca de ese almacén. Así, saldo, se destruye el puerto, 3 hospitales, 90% de los hoteles de Beirut, que era conocida como la perla de Medio Oriente, la reserva de comida de Beirut, que si ves que está como toda la ciudad y que hay 2 torres levantadas que se ven mucho más grandes que todo lo demás, esa era la reserva de comida de Beirut. No, bueno. Que el Líbano estaba de por sí ya en una terrible crisis. El crucero Orient Queen y 10 kilómetros de radio de la ciudad. ¿Por qué ocurre esto? La onda expansiva. Cuando hay esta explosión que es tan espontánea en un punto concentrada, lo que ocurre, Fer, es que se desplaza de forma violenta las moléculas de aire alrededor del sitio y eso es lo que ves que se expande todo esto que hace todo ese daño. En realidad, muchos de los daños no los causó en sí la explosión, sino ese aire que empuja la explosión alrededor de ella, esa onda expansiva. Y eso es por lo que se ve como esa nube de humo. Oye, Said, una pregunta, hombre robot, que no me parece menor. Los videos que vemos los toma gente que, pues supongo no muere, ¿no? Porque tenemos los videos, ¿o cómo? No se sabe y no necesariamente tiene que morir o no. Lo que tiene que haber es que tiene que seguir habiendo transmisión. O sea, por ejemplo, el teléfono puede haberse destruido en una etapa posterior, pero si estaba transmitiendo, por ejemplo, una transmisión en vivo, y se siguió transmitiendo y queda, y cuando se destruye el teléfono se detiene la transmisión y es lo que acaba ocurriendo. Esos videos, los que se tomaron, por ejemplo, el famoso que todos hemos visto, se tomó una distancia bastante lejana de donde ocurrió la explosión. Entonces es por perfecto esto ese video, perdón, es perfecto. O sea, la toma es perfecta. Sí. Y esto ocurre porque en realidad, o sea, tendría sentido que lo que estuvieran filmando fuera la primera explosión y que nadie se esperara la segunda. O sea, que reaccionan con la primera, empiezan a tomar, se ve como lo último de la primera explosión y entonces ocurre la segunda. Ahora, en un minuto que nos queda, se hablaba que había sido culpa de Israel, después que no. Nadie finalmente se adjudica nada ni es un atentado porque es el nitrato que no movieron, pues básicamente. Exactamente, Ese sí es el se tema. trató de un accidente y pues yo no lo llamaría accidente, se trató de una negligencia. Se creía porque de paso fue destruido un depósito armamentista de Hezbollah y la política del Líbano es bien complicada después de 15 años de guerra civil donde el poder estaba muy dividido porque después de la ocupación francesa el método de gobierno se divide el primer ministro, el presidente y el parlamento según por las representaciones religiosas que tienen en el país. O sea, es un estado pues donde el gobierno y la religión están unidas y adicionalmente, aparte del poder oficial, grupos terroristas tienen este poder adicional, ¿no? Entonces ocurre esto y crea esta mezcla perfecta para que el Líbano esté ardiendo metafórica y literalmente, desafortunadamente. Es algo terrible, Fer, y pues que a mí me pone muy triste. Pues a toda la comunidad libanesa en México, aquí estamos con ustedes, solidarios, y si en algo podemos ayudar, si en algo podemos cooperar, por favor, cuenten con nosotros. Aquí estamos en ¿Qué tal, Fernanda?